Imagina nacer en un mundo donde la vida parece incierta, donde el abandono y las dificultades marcan tus primeros pasos. Eso fue lo que le ocurrió a Pedro Damián, quien nació en 1007 en Ravenna, Italia, en el seno de una familia noble, pero marcada por la tragedia y la pobreza. Su infancia fue un verdadero desafío. Perdió a varios de sus hermanos y enfrentó una vida de carencias. Desde pequeño, Pedro mostró un carácter fuerte y decidido, pero también un corazón sensible y religioso. Mientras otros niños jugaban, él se acercaba a los templos, fascinado por los cantos y las historias de los santos. Ya desde la infancia, sentía un llamado interior que lo empujaba a una vida de entrega total a Dios. Su familia esperaba que Pedro siguiera la tradición de la nobleza, estudiar, administrar propiedades y mantener el estatus familiar. Sin embargo, él tenía otros planes. Su alma no podía conformarse con lo mundano, buscaba algo más grande, algo eterno. Y ese deseo comenzó a transformarse en una pasión, la búsqueda de la sabiduría divina. A los 12 años, tras la muerte de sus padres, Pedro fue enviado a un pariente para continuar su educación. Allí se destacó por su inteligencia y memoria prodigiosa. Pero lo más impresionante no era solo su capacidad de aprendizaje, era su amor por la oración y la penitencia. Incluso siendo un niño, dedicaba largas horas a leer las escrituras y a meditar sobre la vida de los santos. Lo que hace especial a Pedro desde sus primeros años es que no solo aprendía para sí mismo, sino que su conocimiento y su ejemplo ya comenzaban a influir en quienes lo rodeaban. Compañeros y maestros se asombraban de su disciplina, humildad y devoción. A los 16 años, enfrentó una decisión que definiría toda su vida. Mientras sus hermanos y familiares se inclinaban hacia el mundo de los negocios y la nobleza, Pedro decidió abrazar la vida religiosa, dejando atrás cualquier comodidad y riqueza familiar. Esta elección no fue fácil. Imagina renunciar a la seguridad, a los privilegios y al reconocimiento social. Todo por seguir un llamado interior que no todos podían comprender. Pedro buscó un lugar donde pudiera entregarse plenamente a Dios. Tras un periodo de formación, se dirigió al monasterio de Fonte Avellana, un lugar remoto en los montes de Umbría, famoso por su disciplina y vida de oración. Allí encontraría la paz que su alma anhelaba y comenzaría a forjarse como uno de los santos más influyentes de su tiempo. Pero antes de llegar a la fama y al reconocimiento de la Iglesia, Pedro enfrentó pruebas de todo tipo: soledad, austeridad extrema y la constante lucha entre su humanidad y su deseo de santidad. Cada sacrificio, cada ayuno y cada oración lo acercaban más a su ideal: vivir completamente para Dios. Su infancia y juventud nos enseñan algo vital. No importa de dónde vengas ni cuán difíciles sean tus comienzos. Lo que define a un santo es la respuesta al llamado de Dios, la valentía de elegir la fe sobre la comodidad y la constancia para mantenerse firme en medio de la adversidad. Pedro Damián no fue un niño común. Fue un alma destinada a iluminar la Iglesia, a enseñar con palabras y escritos, y a ser un ejemplo de humildad, penitencia y sabiduría. Después de abandonar la seguridad del mundo noble y refugiarse en la vida religiosa, Pedro Damián inició una etapa que pondría a prueba no solo su fe, sino su carácter y su mente. La vida en el monasterio de Fonte Avellana no era fácil. El frío, la austeridad y la disciplina extrema eran parte de la rutina diaria, y muchos jóvenes no lograban soportarla. Pero Pedro no solo soportaba las pruebas, las transformaba en escalones hacia la santidad. Desde muy joven, Pedro se destacó por su sed de conocimiento. No se conformaba con la vida estrictamente monástica, sino que estudiaba con pasión las escrituras, los padres de la Iglesia y la filosofía. Pasaba horas escribiendo, copiando textos y reflexionando sobre el sentido profundo de cada palabra. Su amor por el estudio no era egoísta. Su meta era acercarse a Dios y servir mejor a la Iglesia. Pero su juventud no estuvo exenta de sufrimiento. Pedro perdió a varios de sus hermanos, y los conflictos familiares continuaban en su mente. Además, vivir en un monasterio implicaba luchar contra la pereza, el ego y la tentación. Cada ayuno, cada oración, cada penitencia era una batalla diaria. Sin embargo, Pedro aprendió a transformar el dolor en oración, la dificultad en enseñanza y la soledad en compañía divina. Su mente y su corazón ardían por la verdad. Pronto, otros monjes comenzaron a acudir a él buscando consejo. Su sabiduría y su humildad eran tan grandes que, aunque joven, ya se le veía como guía espiritual.
No buscaba reconocimiento, sino ser un instrumento de Dios, un faro de luz para quienes dudaban o caían en la rutina espiritual. Entre sus estudios, Pedro profundizó en la mística y la moral cristiana, comprendiendo que la fe auténtica no es solo conocimiento, sino transformación de la vida. Enseñaba con su ejemplo: quien vive en humildad, penitencia y oración, puede iluminar a otros sin necesidad de palabras grandilocuentes. Uno de los aspectos más impresionantes de esta etapa fue su disciplina y coherencia. Mientras otros jóvenes se distraían con vanidades o ambiciones personales, Pedro se mantenía firme en su camino. Cada acción estaba alineada con su objetivo: unirse más a Dios y ayudar a los demás a hacerlo también. A pesar de su juventud, Pedro comenzó a escribir cartas y tratados espirituales que se volverían esenciales para la reforma de la vida monástica. Su pluma se convirtió en su arma y su instrumento. Defendía la vida religiosa, enseñaba la humildad y exhortaba a la Iglesia a vivir conforme al Evangelio. Pero Pedro no era un monje aislado en la teoría. Se ocupaba también de sus hermanos, consolaba a los enfermos, guiaba a los débiles y corregía con ternura a los que caían. Su sabiduría no se quedaba en los libros, sino que se manifestaba en actos concretos de amor y servicio. Esta etapa joven de Pedro Damián nos deja una lección profunda. La santidad no surge del azar ni de la comodidad. Surge de la elección diaria de Dios sobre el mundo, del esfuerzo por crecer en conocimiento y virtud, y de la valentía de enfrentar sufrimiento con fe y esperanza. Después de años de estudio y formación, Pedro Damián encontró en el monasterio de Fonte Avellana su verdadero hogar espiritual. Allí, rodeado de montañas y silencio, inició una etapa de vida intensa: oración, penitencia y servicio a la comunidad. Este monasterio, famoso por su disciplina estricta, se convirtió en el lugar donde Pedro moldeó su alma y forjó su influencia en la iglesia. Desde temprano Pedro se destacó por su entrega absoluta a la vida monástica. Se levantaba antes del amanecer, dedicaba horas a la oración y el canto de los salmos, y pasaba largas jornadas meditando sobre la palabra de Dios. No era un ritual vacío. Cada gesto, cada movimiento, estaba lleno de intención, como si su corazón respirara solo para Dios. Pero Fonte Avellana no era solo un lugar de oración. También era un espacio de disciplina y penitencia extremas. Pedro se imponía austeridades severas, ayunos rigurosos, noches de vigilia y ejercicios de humildad que a muchos habrían parecido inhumanos. Sin embargo, él veía en estas prácticas un camino para purificar el alma, controlar las pasiones y acercarse más a la santidad. Su vida en el monasterio no pasó desapercibida. Otros monjes comenzaron a acudir a él buscando consejo espiritual. Su capacidad para guiar con ternura y sabiduría lo hizo destacar como líder natural, aunque siempre rechazó cualquier título que no viniera directamente del servicio a Dios. Pedro entendía que la verdadera autoridad nace del ejemplo y del amor, no de la imposición ni del poder humano. Durante estos años, Pedro escribió varios tratados espirituales y cartas que reflejaban su profundo conocimiento de la doctrina cristiana y su experiencia personal de oración y ascetismo. En ellos defendía la reforma monástica, exhortaba a la humildad y la obediencia, y enseñaba que la verdadera grandeza no se mide por honores, sino por la capacidad de vivir según la voluntad divina. Su vida también estaba marcada por la compasión y el cuidado de los demás. Pedro visitaba a los enfermos, consolaba a los afligidos y corregía a los jóvenes monjes con paciencia. Su guía no era autoritaria, era pastoral, cercana y basada en el amor. Cada acción, cada palabra estaba impregnada de la intención de acercar a sus hermanos a Dios. Un aspecto esencial de esta etapa fue la formación de su carácter como reformador. Pedro comprendió que para renovar la iglesia y la vida monástica, no bastaba con orar y escribir. Había que transformar los corazones, liderar con humildad y demostrar con el ejemplo lo que predicaba. La influencia de Pedro en Fonte Avellana comenzó a crecer, y aunque siempre se mantuvo humilde, su fama de sabio y santificado empezó a extenderse más allá de los muros del monasterio. Obispos, nobles y otros religiosos buscaban sus consejos y seguían sus enseñanzas, reconociendo que su vida reflejaba auténtica santidad. Mientras su vida en Fonte Avellana se consolidaba, Pedro Damián comenzó a desplegar otra faceta fundamental de su santidad: el poder de la palabra escrita. Sus cartas y tratados no eran simples escritos monásticos. Eran armas de luz destinadas a renovar la iglesia, defender la verdad y guiar a los cristianos hacia la santidad. Pedro se convirtió en un escritor incansable.
Sus cartas estaban dirigidas a obispos, monjes y fieles, y en ellas abordaba desde problemas de disciplina hasta profundas enseñanzas espirituales. Pero lo que hacía únicas sus palabras no era solo la claridad intelectual, era la pasión y el amor que transmitían. Cada línea parecía latir con su propio corazón, y quienes leían sentían que Pedro no solo enseñaba, sino que caminaba a su lado. Una de sus grandes luchas fue la reforma del clero. En su tiempo, muchos obispos y sacerdotes caían en la corrupción, la negligencia o los privilegios mundanos. Pedro escribió con valentía, denunciando prácticas incorrectas y proponiendo una vuelta a la humildad y al servicio. Sus escritos no eran ataques gratuitos, sino llamados urgentes al cambio, basados en la verdad del Evangelio. Pero Pedro no solo reformaba con la crítica, enseñaba con el ejemplo. Su vida de austeridad, oración y penitencia mostraba cómo debía vivir un verdadero discípulo de Cristo. Así, sus palabras ganaban fuerza porque eran coherentes con su acción. Los monjes y clérigos lo respetaban no por miedo, sino por admiración y confianza. Uno de sus textos más influyentes fue el Liber Gomorrhianus, en el que denunció los abusos y la inmoralidad en la Iglesia. Aunque polémico y valiente, reflejaba su profundo amor por la Iglesia. No quería destruirla, sino purificarla, mostrarle el camino de la santidad y protegerla de la corrupción que podía destruirla desde dentro. Además, Pedro escribió tratados sobre vida espiritual, humildad y obediencia que se convirtieron en guías para monjes y sacerdotes durante siglos. Sus enseñanzas enfatizaban que la verdadera grandeza está en servir a Dios y a los demás, no en buscar honores ni reconocimiento humano. Otro aspecto fascinante de esta etapa fue cómo Pedro fusionó la teología con la práctica monástica. Sus cartas y tratados no eran teoría abstracta. Buscaban transformar la vida de quienes los leían, enseñando a vivir la fe de manera auténtica y profunda. Cada palabra escrita era un eco de su propia experiencia de oración y penitencia. Así, Pedro Damián comenzó a ser reconocido no solo como monje y guía espiritual, sino también como reformador incansable de la Iglesia, alguien capaz de influir en clérigos y fieles por igual. Su fama trascendió Italia, llegando incluso al papado, donde sus consejos fueron valorados y respetados. Aunque Pedro Damián había dedicado su vida a la oración, la escritura y la reforma monástica, la fama de su santidad y sabiduría comenzó a atraer la atención de los más altos rangos de la Iglesia. Los papas de su tiempo reconocieron su talento y rectitud, y lo nombraron cardenal presbítero, un honor inmenso que él nunca buscó. La reacción de Pedro fue clara. Rechazó la gloria humana. Para él, la verdadera grandeza no se encontraba en títulos, riquezas o poder, sino en servir a Dios y guiar a las almas con humildad. Sin embargo, comprendía que aceptar el cargo podía ser un medio para reformar la Iglesia desde dentro, y así, con una mezcla de obediencia y prudencia, asumió su responsabilidad. Como cardenal, Pedro no perdió su espíritu de monje. Continuaba viviendo de manera austera, durmiendo poco, ayunando y dedicando largas horas a la oración. Su celda era simple, su vestimenta humilde, y su corazón permanecía libre de orgullo. Su ejemplo demostraba que el poder y la santidad podían coexistir, siempre que el corazón permaneciera centrado en Dios. Durante esta etapa, Pedro se convirtió en un asesor confiable de los papas. Su conocimiento de la Iglesia, su claridad moral y su amor por la disciplina eclesiástica lo hicieron indispensable. Era un guía firme, pero lleno de misericordia, un reformador respetado, pero también un modelo de humildad. Una de sus contribuciones más destacadas como cardenal fue la reforma del clero y los monasterios. Pedro enviaba cartas y legados a obispos y monasterios, exhortando a la pureza, la obediencia y el estudio de las Escrituras. Su objetivo no era imponer, sino inspirar. Cada exhortación era acompañada por su vida austera, demostrando que hablaba desde la experiencia y no desde la teoría. Su influencia también llegó a los fieles comunes. Se convirtió en un puente entre la alta jerarquía y el pueblo, mostrando que la santidad no estaba reservada para los monjes o los cardenales, sino que podía vivirse en la vida diaria, con humildad, oración y servicio. La vida de Pedro Damián en esta etapa refleja una lección poderosa. El verdadero liderazgo se basa en el ejemplo, no en el título. Aunque era cardenal, nunca buscó reconocimiento. Su ambición era la santidad de la Iglesia y el bienestar espiritual de los demás. Su fama de santidad y sabiduría se consolidó tanto que, tras su muerte, la Iglesia reconoció oficialmente su influencia y legado. Sin embargo, incluso antes de ser canonizado,
Pedro ya era considerado por muchos como modelo de vida monástica, intelectual y espiritual, un santo vivo que guiaba con palabras y acciones. A medida que la vida de San Pedro Damián avanzaba, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu brillaba con intensidad. Los últimos años los vivió entre la oración constante, la dirección de monjes y sacerdotes, y la correspondencia con obispos y papas, guiando la Iglesia con una sabiduría que parecía superar la de su tiempo. Su salud frágil nunca detuvo su fervor. Cada día era una oportunidad para acercarse más a Dios y servir a los demás. Durante sus últimos días, Pedro reflexionaba sobre su vida, de niño abandonado a monje austero, de joven estudioso a cardenal humilde. Cada etapa había sido un escalón hacia la santidad. Nunca buscó la fama, nunca persiguió honores, y sin embargo, su influencia se extendió mucho más allá de su monasterio y de su época. Murió el 21 de febrero de 1072, dejando un legado imborrable. Su santidad fue reconocida rápidamente y siglos después la Iglesia lo canonizó, proclamándolo santo y doctor de la Iglesia. Sus escritos, cartas y tratados continuaron guiando a monjes, sacerdotes y fieles en la vida espiritual y moral. San Pedro Damián nos enseña que la grandeza verdadera no depende del título ni del reconocimiento humano, sino de la coherencia entre la fe y la vida. Su humildad, austeridad y dedicación al servicio de Dios siguen siendo un faro para quienes buscan vivir con integridad y entrega total. Su legado incluye la reforma de monasterios y clero, restaurando la disciplina y la espiritualidad. Escritos que combinan sabiduría, doctrina y guía pastoral. Un ejemplo de humildad y sacrificio que demuestra cómo liderar sin orgullo. Hoy, San Pedro Damián sigue inspirando a quienes buscan la santidad a través de la oración, el estudio y el servicio desinteresado. Su vida nos recuerda que cada sacrificio, cada acto de amor y cada momento de fidelidad a Dios tiene un valor eterno. Oración a San Pedro Damián. Oh Dios, que concediste a San Pedro Damián la gracia de la santidad, la sabiduría y la humildad para guiar a tu Iglesia, concédenos imitar su ejemplo. Ayúdanos a vivir con fe, a servir con amor y a buscar siempre la verdad en nuestras acciones. Que su intercesión nos fortalezca para enfrentar nuestras dificultades con valentía y esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llamado a la acción. Amigos, la vida de San Pedro Damián nos muestra que la verdadera grandeza nace de la humildad y del servicio a Dios y a los demás. Si esta historia te ha inspirado, dale like, comparte este video y suscríbete para descubrir más vidas de santos que transformaron el mundo con fe y valentía. Recuerda, así como Pedro Damián convirtió cada desafío en santidad, tú también puedes transformar tu vida siguiendo el ejemplo de entrega, oración y servicio.